Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Tiempo para el análisis en esta mesa de trabajo del programa que les va a acompañar en la próxima hora en esta sintonía en NTN 24. Hoy lo vamos a hacer con Rubén Barrera. Es periodista mexicano en Estados Unidos, en Washington, larga trayectoria cubriendo las cuestiones de la actualidad política en este país. Rubén, buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Con María Peña. No sé si más cobertura o más extensión de tiempo cubriendo los temas que Rubén, pero... María, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos. María Peña, periodista independiente. Y con Alejandro Tarre, es periodista venezolano, es colaborador de varios medios de comunicación, entre ellos El País, y consultor de organismos multilaterales. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Creo que te estrenas hoy en Club de Prensa, ¿cierto? No, bueno, yo venía con el anterior moderador. Con Juan Carlos. Frecuencia, exacto, con bueno, bienvenido entonces, de vuelta. Gracias. En esta etapa te damos la bienvenida y ojalá nos puedas seguir acompañando. Ok, muchas gracias. Para comenzar, no vamos a hablar en primera instancia de Venezuela. Les propongo que conversemos sobre lo que está sucediendo en el Reino Unido. La historia, la telenovela, por decirlo de alguna manera, es larga. El último capítulo es que después de que Theresa May negociase con el bloque comunitario, con la Unión Europea, los países que forman parte de la Unión Europea, sobre la salida, tras ese referéndum que ganó el sí, Theresa May ha intentado negociar con el Parlamento la propuesta de acuerdo y el Parlamento se la ha tumbado varias veces, hasta el punto que ha tenido que superar mociones de confianza por la mínima, pero las ha superado. Bien, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Que el Parlamento le ha dicho a Theresa May vuelva a negociar con la Unión Europea. La Unión Europea no está muy dispuesta a volver a negociar, entre otras cosas porque la primera negociación ya fue extremadamente dura. ¿Cuál es el punto fundamental de fricción? Hay varios, pero el punto fundamental de fricción. El Reino Unido está compuesto por Gales, por Escocia, por Inglaterra y por Irlanda del Norte. Irlanda del Norte es un territorio que está al norte de la isla de Irlanda. Irlanda es un país y la zona norte es una de los, no sé si condados, naciones que forman parte del Reino Unido. Irlanda del Norte había sido siempre un motivo de disputa, incluso violenta, entre los católicos irlandeses y los protestantes del Reino Unido. Y tras los acuerdos del conocido como Viernes Santo, cuando Tony Blair era primer ministro, se llegó a un acuerdo, a una firma de un acuerdo de paz que ha sido frágil, pero que se ha ido consolidando. Lo que ha pasado es que con la salida del Reino Unido, ahora va a haber una frontera, porque ese territorio pertenece al Reino Unido y dividiría la isla de Irlanda en dos. Las comunidades de esa zona ven amenazada su economía y su día a día por la aparición de una frontera. ¿Qué piden los británicos? Que esa frontera sea una frontera blanda. ¿Qué no quiere la Unión Europea? Que eso se convierta en un paso para, una vez estás en Irlanda, estás dentro de la Unión Europea, ya no hay fronteras, hay movilidad de bienes y de personas, y de ahí puedas viajar libremente al resto de la Unión Europea. Es decir, crear en esa frontera, para acceder ante el Reino Unido, una puerta trasera para poder acceder a la Unión Europea. María, ¿es difícil la solución? Está súper color de hormiga porque recordemos además cómo comenzó todo esto. Cuando hubo ese referendo al que hiciste alusión en el junio del 2016, de todas las partes que componen al Reino Unido, Escocia e Irlanda votaron para quedarse dentro de la Unión Europea. En cambio, los demás miembros del Reino Unido votaron con más del 50% o 51, 55% para salirse. Pero resulta que, y dentro de ese referendo había un plazo para salirse definitivamente de la Unión Europea en 2 años. Y esa fecha se mantiene hasta ahora, que sería el 29 de marzo del 2019, a menos que haya un acuerdo. Pero resulta que si se renegocia ese acuerdo, también tiene que haber un cambio en la ley, una ley que se aprobó en el Reino Unido, ¿no?, para concretar estos plazos. O sea, que no es muy fácil, se vea por donde se vea,
porque si se renegocia algo, de todas maneras tiene que haber un cambio también en la ley para que permita estos cambios. Y yo creo que el punto que tú identificaste es muy válido y es una de las espinas de esta renegociación. ¿Qué va a pasar con esa frontera? El acuerdo, el referendo tenía dos partes, y la primera parte, que es la que es vinculante, tenía que ver con el asunto de las fronteras. Lo veas por donde lo veas, no es una salida fácil. Como decías, Theresa May se ha salvado por un pelito en varias ocasiones, pero de todas maneras está debilitada. Sí. Theresa May parece estar en una misión imposible, ¿no? Porque si resumimos lo que ha pasado, ella va, negocia un acuerdo, una negociación muy dura con la Unión Europea, se devuelve a su país al Parlamento y le rechazan ese acuerdo, ¿no? Con la votación de ayer, la están mandando a Bruselas otra vez para que renegocie el acuerdo y la Unión Europea está totalmente negada a renegociar ese acuerdo, ¿no? Y en este punto específico del llamado backstop, ¿no? Que es esta salvaguarda irlandesa para prevenir, ¿no? El establecimiento de una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, la Unión Europea ha dicho no vamos a renegociar el backstop y ha dicho no vamos a renegociar el acuerdo en general, sí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de May, ¿no? ¿Por qué? Porque el gobierno de May ella misma votó a favor de esta enmienda para volver a la Unión Europea a renegociar. ¿Cuál es la estrategia de ella, no? Y yo lo que pienso es que ella va a la Unión Europea sabiendo que va a fracasar, se devuelve al Parlamento y dice, nuestras opciones son el acuerdo original que yo propuse, que May propuso, o Brexit sin acuerdo, que todo el mundo sabe que sería una catástrofe, ¿no? Y bueno, es una posición muy difícil, ¿no? Y que además una tercera parte de su partido no la apoyó a ella. Exacto. O sea, eso es terrible, es una enorme vergüenza para ella que una tercera parte de su propio partido no la apoyó. Sí. Entonces, y que ella se está contradiciendo porque ella dijo, con la propuesta del acuerdo de ella, este es el único acuerdo posible y ahorita está yendo otra vez a la Unión Europea a renegociar, a tratar de renegociar el backstop, porque está admitiendo que mi acuerdo tenía fallas. Exacto. ¿Nos estamos acercando, Rubén, a un escenario en que haya una salida del Reino Unido sin acuerdo? Yo creo, algunos lo pueden ver muy lejos, pero yo no lo descarto. Y sobre todo, no lo descarto porque la situación lo resumiría de esta manera. Dicen por ahí que lo que mal empieza, mal acaba. Y hay que recordar el génesis de la votación. David Cameron, el gobierno, cuando era primer ministro de Gran Bretaña, decide convocar a este referéndum casi de la noche a la mañana, sin una discusión previa, sin tratar de adelantarse un poco a lo que podría pasar. Y eso yo creo que reflejó el pensamiento o la postura que había en ese momento en el partido mayoritario, el Partido Laborista, en el sentido de que probablemente este iba a ser un voto que iba a fracasar. Y lo que vimos fue que ese no fue el caso. Sin embargo, posteriormente se reveló de que mucha gente que se abstuvo de votar inicialmente, cuando empezó a ver el desempeño, el curso que estaba tomando esta situación, se empezó a cuestionar. Incluso se habló de que sería una de las soluciones en ese entonces sería volver a convocar un referéndum para darle oportunidad a los que no votaron a que lo hicieran. Claro, pero la convocatoria del segundo referéndum, que hay muchos que lo ven como una salida, hay analistas que lo leen de la siguiente manera. Convocar un referéndum y que lo gane el no, a diferencia del anterior, sería un gran alivio para muchos que quieren que el Reino Unido continúe, pero sería un dardo a la credibilidad de la democracia británica. Porque ¿qué mensaje les está dando a todos los que sí votaron y se movilizaron en el anterior referéndum? Mi voto no vale porque luego convocan otro referéndum para revertir lo que yo legítimamente y una mayoría de británicos expresó en las urnas. Abriendo la puerta, alertan estos analistas, y les pregunto si están de acuerdo, a que puedan venir voces populistas en el futuro en el Reino Unido para, como ha pasado en otros, y no hay que ir muy lejos de donde nos encontramos, denostando la clase política que no está con los ciudadanos y abriendo la puerta al populismo en una democracia como la del Reino Unido. Pero ahí la pregunta que hay que hacerse es realmente si hay
muchísima validez en lo que tú dices y en lo que dicen estos analistas. Bueno, lo dicen los analistas, Bueno, yo leo. Pero yo coincido con eso. Sin embargo, creo que aquí la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que debemos de tener en mente primeramente? ¿El bienestar del país o el malestar de la población? Y por donde se vea... Yo te diría la democracia del país. Claro, pero ¿a qué precio? O sea, ¿cuál va a ser el costo que tienen que pagar los ciudadanos de Gran Bretaña por eso? A veces hay soluciones que son muy difíciles de digerir y que pueden parecer antidemocráticas, pero creo que también en esta situación una mal salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea obviamente va a ser perjudicial para el país, no para el resto del bloque. Y creo que ese es el temor de muchos. Por eso hay la insistencia en este llamado para volver a las urnas y, digamos, tener un resultado ya definitivo. Pero yo creo que si tú defines la democracia como la voluntad del pueblo, yo creo que también existe la posibilidad de que a la luz de ahora se vean los errores que se cometieron o si incluso el referendo fue un error para comenzar. O sea, cuando la gente ya analiza con cabeza fría cuáles eran las ventajas, las supuestas ventajas de salirse versus las desventajas de quedarse, y si tú ves, bueno, que la gente pues decide que al final no les conviene, yo creo que si se convoca a otro referendo y esta vez gana el no, yo creo que eso refleja que la gente ha analizado las repercusiones de ese primer referendo. Yo creo que al contrario. Sí, esa es una lectura que es muy válida, pero igual el ciudadano que votó, por mucho que tú le des este argumento, siente que ha sido derrotado por un sistema en el que él creía porque fue a votar para depositar su sentido del voto y luego se lo han revertido. Ya, pero ¿qué pasa si ahora tú vas y convocas? Mira, es como la situación con Puerto Rico, ¿no? Siempre hay un referendo y al final no se logra un consenso porque se ve que la sociedad está polarizada en torno a un tema tan espinoso sobre el futuro político de la nación, ¿no? En este caso de Brexit, ¿qué tal si ahora, como decía anteriormente, se analizan los hechos, se analizan las repercusiones de salirse de la Unión Europea? Y la gente simplemente se da cuenta de que fue un error, salen a las calles, salen a las urnas y se manifiestan en contra de salirse. ¿Y no crees que hay políticos populistas que aprovecharían eso a pesar de que el sentido común dice lo que tú estás explicando? Pero es que siempre va a haber políticos que quieran explotar una situación. Yo creo que el ciudadano de a pie, el ciudadano común que sale a las urnas y dice, bueno, esta vez ya lo pensé mejor y yo creo que no nos conviene como país salirnos de la Unión Europea. Yo lo vería que incluso como una segunda vuelta electoral, aunque digo, hay diferencias entre una elección y un referéndum, pero digo, se ha visto en casos, en los países que tienen la Constitución o las leyes electorales que tienen esta opción, cuando hay una elección muy cerrada, ¿sí? O simplemente ninguno de los candidatos alcanza la votación suficiente, se pasa una segunda ronda y ahí se define todo. Yo creo que, yo lo vería, claro, yo estoy allá, lo vería de esa manera. Sí. No, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que Brexit es un desastre, pues, ¿no? Pero al mismo tiempo hacer otro voto es muy complicado, es controversial. La gente que votó a favor del Brexit va a decir, bueno, vamos a hacer una votación hasta que el bando contrario gane, o sea, es algo controversial, es algo difícil, o sea, y bueno, algo... es decir, están en una situación muy entrampada, porque algo que no hemos mencionado es que ayer también se aprobó una enmienda para evitar un Brexit sin acuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo el Parlamento? Está diciendo, por un lado, queremos que May vaya y renegocie con la Unión Europea, algo que es muy difícil, ¿no? Pero al mismo tiempo están diciendo no queremos un Brexit sin acuerdo, que sería una cosa catastrófica, ¿no? Con unas consecuencias inimaginables. O sea, ¿no? Esto es como aquello, el chiste, ¿no? Y me perdonará porque yo soy muy malo contando chistes, pero es como el feligrés que se va a la iglesia a rezarle a Cristo, que me toque la lotería, por favor, que me toque la lotería. Y el Cristo al final le mira y le dice, hijo mío, pero al menos compre el billete. Entonces eso es que como quererlo todo, ¿no? No, además, yo creo que no es tanto de hacer un referéndum hasta que una parte gane. Yo por eso digo una segunda vuelta, porque no se trata de que haya, digamos, referéndums subsecuentes hasta ver, bueno, ya ganó el no, que es lo que queríamos. Pero yo creo que por lo menos aquí, en una segunda vuelta, me parece a mí, se le daría la oportunidad a que todos los ciudadanos de Gran Bretaña que
digamos, quizás estén preocupados o que quieren hacer valer su voz en esta cuestión, puedan votar, que fue lo que no sucedió en la primera votación. Y el gran ausente pero la en esa participación electoral fue muy fueron, alta, más del 70%. Bueno, pero acuérdate, María, que en la primera elección los grandes ausentes fueron los jóvenes. Muchos de ellos decidieron no votar porque simplemente... Claro, pero Rubén, me coincidirás conmigo que si entramos en ese tipo de consideraciones para analizar el sentido del voto, si esto es válido porque los jóvenes votaron o no votaron, pones en cuestión el sistema. Porque entonces cada uno lo puede interpretar en función de lo que le interesa. Como los demócratas que aún se empeñan, no digo todos, pero hay algunos demócratas que siguen diciendo que no, que ganó Hillary Clinton. Casi el 72%. No ganó Hillary Clinton, señores. Casi el 72% de los ciudadanos del Reino Unido participaron en ese referendo. O sea que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, de que fue una gran mayoría. Y de esos, en cada uno de los miembros del Reino Unido ganó más de la mitad de la población el sí. Vamos a hacer una primera pausa en nuestro club de prensa de hoy para volver y analizar lo que está sucediendo en Venezuela. Muchas cosas, la respuesta de Maduro de las últimas horas será una de ellas. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Con María Peña, con Alejandro Tarré y con Rubén Barrera conversando la actualidad. Una actualidad que nos lleva a Venezuela, pero también a Rusia. El presidente Juan Guaidó ha recibido sanciones, ha recibido la represalia o la respuesta legal de hasta dónde podía llegar el gobierno de Nicolás Maduro, prohibiéndole la salida del país y limitándole las cuentas. Ayer un analista nos decía, eso en el fondo no tiene mucho impacto, es lo menos importante que podían hacer y hay que darle una dimensión muy relativa. No lo han detenido y salir del país, él no quiere salir del país y las cuentas, él tampoco usa sus cuentas. Sí, claro, tiene un impacto, pero su movilidad, su voz, eso no lo han limitado como podían haberlo hecho. El presidente que no reconoce la comunidad internacional, Nicolás Maduro, ha hablado con una agencia de noticias rusa y ha dicho que está dispuesto a hablar con Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, para encontrar una solución a la crisis. ¿Hay solución a la crisis que pase por ese diálogo, Alejandro? Bueno, lo que pasa es que si uno ha seguido de cerca pues, el proceso venezolano, el gobierno hasta ahora solo acepta un diálogo que le permita seguir en el poder, ¿no? Y bueno, eso es parte de la razón, ¿no?, por la cual la oposición básicamente lo ha intentado todo por la vía constitucional, ¿no? Y esa fue la razón por la cual se desataron las protestas de 2017, ¿no? Y después de cuando el gobierno decidió disolver pues, el Parlamento que fue democráticamente elegido y donde la oposición obtuvo una mayoría. Entonces, el escepticismo con las propuestas del diálogo del gobierno es totalmente justificado por parte de la oposición. Es decir, el gobierno hasta ahora solo ha dado muestras de que acepta un diálogo que le permita mantenerse en el poder. Y bueno, fíjense que lo que está pidiendo ahora Guaidó y lo que está pidiendo la comunidad internacional es tan simple como déjenos hacer elecciones libres. Más nada. Maduro ha dicho que está dispuesto a que haya elecciones a la Asamblea Nacional, lo cual en el fondo es un poco todo un contrasentido, porque toda la crisis se reactiva, si se puede decir así, precisamente con su toma de posesión de unas elecciones que no son reconocidas por la comunidad internacional y están viciadas de origen y sin legitimidad. Bueno, él lo niega, obviamente. Claro, él lo niega. Pero el problema, el meollo del asunto está en esa legitimidad que la comunidad internacional en su mayoría dice que no tiene y que él sí dice tiene. Y lo que hace es abrir la puerta a unas elecciones de una Asamblea Nacional cuando precisamente lo que él hizo fue menos-tener esa Asamblea Nacional creando una Asamblea Constituyente. No, y además lo que está en disputa aquí no es, digamos, la conformación de la Asamblea. Lo que está en disputa es la pasada elección presidencial, donde prácticamente solamente hubo un candidato porque el actual gobierno hizo un acomodo de tal manera que las principales figuras de la oposición
quedaron excluidas. Bueno, no quisieron participar en lo que dice el gobierno de Maduro. En algunos casos, en otros digo, no podían, no hubieran querido. O sea, porque el argumento de Maduro, el argumento del gobierno de Maduro es que se convocaron estas elecciones, que 16 partidos participaron y que la oposición no haya querido participar como señal de protesta, eso ya es problema de la oposición. Sí, no, pero es lo que pero ellos el gobierno, te digo, dejó, en ese discurso dejó totalmente fuera todos los candados y todas las acciones legislativas y políticas. La prohibición de los principales partidos a participar, los principales líderes de oposición en exilio o encarcelados. Y además, esto es una elección que el mundo entero, es decir, acá hubo un consenso casi universal de que esas elecciones fueron fraudulentas, ¿no? Eso no está ni siquiera en debate, ¿no? Y bueno, eso es algo que es importante mantener en mente ahora, que esta crisis que hay ahora se soluciona de un día para otro si se permiten elecciones libres con observación internacional calificada, es decir, que tengamos... Pero, señor Tarré, yo he escuchado eso tarde. Yo he escuchado eso en el caso, por ejemplo, de Nicaragua. Y muchos analistas a los que escucho con atención me alertan de lo siguiente. Convocar elecciones cuando el Tribunal Electoral está controlado por el madurismo y el proceso electoral está controlado por el madurismo puede ser también un engaño. Porque dices, muy bien, convoco elecciones, las convoco en un mes. Y no cambio la estructura. Entonces, la voz de Luis Almagro, por ejemplo, diciendo que en Nicaragua lo que tiene que haber es un proceso de renovación de los órganos que controlan el proceso electoral y una veeduría internacional tal vez más amplia o más intensa de lo que es habitual para que esas elecciones tengan sentido. De lo contrario, convocan las elecciones y volvemos a lo mismo. Con Enrique Capriles hubo un apagón que no se sabe muy bien aún cuáles fueron las causas, lo denunció Emilio Blasco de ABC, que participaba cuando estaba en Washington en estos programas, y que en cuestión de media hora se invirtieron las tendencias y Capriles perdió cuando iba ganando durante todo el día. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con eso. Es decir, cuando yo hablo de convocar elecciones libres, implícito está el hecho de que no puede ser con el actual Consejo Nacional Electoral. Es decir, la oposición tiene que tener garantías de que esas elecciones de verdad van a ser transparentes, limpias, libres, etcétera, ¿no? Pero tú sabes que está la posibilidad de que los que todavía apoyan a Maduro salgan a decir que la oposición hizo trampas, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo llegas a un acuerdo consensuado para que sean elecciones libres, transparentes, sin trampa y que el pueblo tenga la certeza pero sabes de que fue un proceso que esta discusión hasta cierto punto es irrelevante porque el gobierno ni siquiera está abierto a aceptar, es decir, el ultimátum de la Unión Europea ahorita es si no hacen elecciones en 8 días, nosotros vamos a reconocer a Guaidó. Y no quieren convocar. Ellos no quieren. No quieren convocar esas elecciones porque saben que si se juegan en Franca Lid, no las ganan. Pero creo que estamos olvidando algo, y es que, por ejemplo, aceptando todo lo que se ha hecho aquí en cuanto al control o la influencia, entrecomillada, que tiene el gobierno sobre los órganos electorales, sobre el órgano electoral, sobre el órgano de justicia, en las elecciones donde la oposición ganó la Asamblea Nacional, digamos, fueron elecciones que transcurrieron aparentemente sin mayores complicaciones, ¿no? Entonces se me antoja, a mí la pregunta que me viene es, bueno, si se pudo hacer eso en las elecciones legislativas, ¿por qué no es posible replicarlo para unas elecciones presidenciales? Y no sé si el hecho de que no hubieran las trampas que hubo en otras elecciones, en las elecciones legislativas, donde ganó la oposición la Asamblea Nacional, fue porque probablemente el gobierno no esperaba que iban a perder esa elección y después el resultado fue desastroso para ellos. Digo, es una especie de gambito ahí, de decir, bueno... Bueno, es que muy probablemente, Tarré aquí me corrige si me equivoco, pero a raíz de esa derrota, pues probablemente el madurismo debió tomar determinadas medidas para evitar que... Cerraron el cerco. Cerraron el cerco, pero hay que tener también claro que esas elecciones también se llevaron bajo condiciones tremendamente injustas, ¿no? Incluso así, la oposición ganó la mayoría. Así es. Bueno, la otra cosa que a mí me llamó la atención, cuando estábamos, creo que en el intermedio, estábamos hablando sobre
la integridad física de Guaidó a raíz de las órdenes que fueron emitidas ayer. Y a mí algo que me llamó la atención después del anuncio de ayer fue yo empecé a ver ciertos paralelismos entre la situación que enfrentó Leopoldo López y la que podría enfrentar Guaidó, porque recordemos que después de las manifestaciones de 2014, el gobierno se va en contra de Leopoldo López, acusándolo de haber incitado a la violencia, de ser responsable del derramamiento de sangre. Y el discurso que utilizó el fiscal general para pedir ayer que se prohíba a Guaidó salir de Venezuela hace un poco eco a esa campaña. Y recordemos que poco después de eso, López es detenido, sentenciado a 14 años, y anoche estaba yo viendo reportes en el sentido de que el Supremo Tribunal de Justicia de Venezuela estaba considerando incluso allanarle la inmunidad, quitarle la inmunidad a Guaidó para facilitar una eventual detención. Claro, yo creo eso está por verse todavía. No, yo creo que en este momento sería lo peor que se le puede ocurrir al gobierno de Maduro, porque obviamente está bajo los reflectores de la comunidad internacional. Recordemos que Estados Unidos ha tenido mucho que ver en todo esto, poniendo presión sobre Venezuela. Yo creo que los próximos días van a ser bastante definitorios. Pero además se produce una circunstancia, ya te doy la palabra, Alejandro, que las últimas declaraciones de Maduro son muy relevantes desde el punto de vista de que en el fondo hay un implícito, un cierto reconocimiento a la figura de Guaidó. O a la presión. Sí, de acuerdo, por los elementos que sea, pero si la línea oficial era esto es un golpe de Estado, identifico a Guaidó como un elemento que está infringiendo la ley y que por lo tanto aplico la ley contra el individuo, como Estado me protejo, contra alguien que quiere romper un sistema en el que yo creo que es democrático, justo, lo que quieras. Pero en el momento en que yo acepto sentarme en una mesa de negociación, reconozco la contraparte y reconozco que hay un conflicto. Eso implícitamente es un paso que mentalmente no lo habíamos visto tal vez hasta ahora con esta claridad. Sí. Pero yo creo que responde a la comunidad, a la presión de la comunidad internacional y particularmente de Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos le advirtió, cuidadito, porque si le pasa algo a Guaidó, se verán con nosotros, ¿no? Sí, pero es importante enfatizar que es Estados Unidos, es Canadá, es Brasil. Todas las potencias regionales, excepto México, Argentina. Reconocen a Guaidó, Argentina, Ecuador, Uruguay. Perú, Chile. Uruguay tampoco. Costa Rica. Uruguay tampoco, ¿no? Pero la mayoría de los países de América Latina, ahorita la Unión Europea, yo diría que está a punto de reconocer a Guaidó porque ya el gobierno dijo que no iba a aceptar el ultimátum. Australia, Albania. Y bueno, y además que son gobiernos socialistas. El PSOE de España está diciendo que va a reconocer a Guaidó. Los liberales en Canadá. Es decir, no es un bando, es una coalición muy amplia y donde hay gobiernos de izquierda y de derecha. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro club de prensa de hoy. Regresamos con otras cuestiones. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Seguimos en nuestra mesa de trabajo conversando sobre las cuestiones de la actualidad con Rubén Barrera, con María Peña y con Alejandro Tarre. Una información que me llega hace pocos minutos. Juan Guaidó, el que es reconocido como presidente encargado de Venezuela, acaba de tuitear que ha conversado con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un mensaje de Twitter dice: agradezco la llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, dice Guaidó, reiteró completo respaldo a nuestra labor democrática, compromiso con la ayuda humanitaria y reconocimiento de su administración a nuestra presidencia. Es Juan Guaidó, que acaba de conversar con el presidente de Estados Unidos. ¿Algún comentario antes de entrar en el siguiente tema sobre este mensaje y lo que significa? Bueno, habrá que esperar la respuesta del gobierno a este, ¿de qué gobierno? A este intercambio, al gobierno venezolano. Bueno, ya que seguramente le va a atizar pero sin esperar teoría ya de la podemos, conspiración. sin esperar ya te puedo decir que van a acusar a Estados Unidos de imperialista, injerencista. Bueno, sí, ya lo han hecho, ¿no? Por eso te digo, no hay que esperar siquiera porque ya sabemos que predeciblemente esa sería la respuesta. Sí, bueno, ahí me llama la atención de ese comunicado el énfasis, creo que de Guaidó, ¿no? En la ayuda humanitaria, ¿no? Que es algo que es importante, ¿no? Que
que esto no se convierta en ningún país, ¿no?, en una pieza de los debates internos, pues, ¿no? Acá hay una crisis humanitaria donde la gente está literalmente pasando hambre. 3 millones de personas han abandonado el país como refugiados porque no pueden conseguir comida, por la hiperinflación y la escasez de comida y de medicinas. O sea, esto es una tragedia que no debemos convertir, que no se debe convertir en ningún país en una pieza para un debate político interno. Vamos al asunto que queríamos conversar en este tramo del programa, el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que se está llevando a cabo en la Corte de Nueva York, de Manhattan. Un juicio que está entrando en su fase final, se están escuchando los argumentos de cierre. En las últimas horas se especulaba con la posibilidad de que El Chapo, aconsejado por su defensa, pudiera optar por subir a defenderse, a ofrecer testimonio como parte de su defensa, pero lo ha rechazado. ¿Qué esperamos en estos últimos días, Rubén? Mucha atención de lo que se ha dicho hasta ahora, implicando a expresidentes, incluso mexicanos, y supongo que México está muy atento al desarrollo de estos últimos días del juicio. A mí me causó risa la decisión del Chapo ayer de no subirse al banquillo de los acusados a testificar. Porque parece ser que tenía esta idea de que, bueno, yo voy a subir ahí, voy a contar mi historia y se acabó. Pero cuando le dijeron, bueno, si subes ahí, la fiscalía va a tener derecho a interrogarte. Y yo creo que fue cuando, como decimos en México, le cayó el 20 y después de consultarlo con la defensa, decidieron hacerlo. Aún así, la defensa dijo que podría llamar a 2 testigos nada más contra más de medio centenar que llamó la fiscalía, y parece ser que serían los 2 agentes que se encargaron de interrogar a 2 narcotraficantes que sirvieron como testigos de cargo en este juicio de 11 semanas. A mí lo que me llama la atención, Gustavo, es que si bien este fue un juicio enfocado en demostrar que el Chapo Guzmán encabezó una organización criminal dedicada al trasiego de drogas, principalmente cocaína, acusándolo de haber introducido toneladas de cocaína a Estados Unidos. Gran parte del testimonio que se escuchó en estas 11 semanas en realidad no estuvo tanto enfocado a cómo operaba el Chapo para hacer los cruces de drogas, sino gran parte estuvo enfocado a narrar, a exhibir la vida del Chapo al frente de una empresa criminal. Así pudimos conocer que seguía teniendo amantes estando casado. Conocimos sobre la brutalidad, dos testimonios sobre cómo torturó a 2 personas, incluyendo a un miembro de un cartel rival, para después asesinarlos. Los gustos que tenía, su deseo de que una de sus 2 pequeñas hijas, cuando ya fuera mayor de edad, él podía darle de regalo un rifle de asalto AK-47 para que la pudiera acompañar. Cosas por el estilo. Me parece que fue un juicio bastante cargado de amor. ¿Y a qué cree que responde? Porque eso forma parte de la estrategia de la Fiscalía, muy probablemente, porque tal vez, y estoy especulando, los canales a través de los cuales la organización del Chapo introducía droga en Estados Unidos son ampliamente conocidos. Tal vez lo que no se conocía era la figura del Chapo, y lo que está intentando la Fiscalía era denigrar la figura para mostrarla como un cruel criminal y asesino. Pero claro, yo creo que lo ha logrado porque recordemos que es un cartel de drogas, es una empresa criminal. Yo nunca esperaría que la Fiscalía lo pinte como un angelito. Es decir, es un negocio, es una empresa criminal, y para estar al mando, imagínate tú con el poder que ejercía el Chapo, cómo eliminaba a los rivales. Yo creo que a nadie debe sorprenderle que salgan todos estos detalles a la luz, porque sí, estoy de acuerdo contigo, es parte de una estrategia de decir, cuidado, que este señor, bueno, son 10 cargos, pero este señor es un criminal. Pero yo creo que me parece a mí que la razón por la cual la Fiscalía hizo todo este despliegue fue porque en los 2 juicios anteriores, bueno, el juicio anterior que el Chapo enfrentó la primera vez en México, obviamente allá no tenía que comparecer. La suerte de él no la iba a decidir un jurado, la iba a decidir un juez. Entonces, realmente, en el caso de México, toda la acción del gobierno se centró más que nada
en demostrar la intención criminal o las actividades criminales que el Chapo encabezaba. El hecho de que la suerte de él va a estar determinada por un jurado, me parece aquí, o mejor dicho, me parece que la estrategia obedeció a que la suerte del Chapo va a estar determinada por un jurado, y obviamente la intención de la Fiscalía fue, como tú decías, María, digamos, quitarle, yo no diría, no hablaría que de un aura, pero digamos, en algunos segmentos de la población yo diría incluso que había esta suerte de ver al Chapo no como un criminal sanguinario. Y, por ejemplo, a mí, hablo personalmente, ¿no? Una de las cosas que creo que podría en algunas personas reforzar esta noción fue este video después de aquella entrevista que sostuvo con Sean Penn y la actriz mexicana Kate del Castillo, en el que se le ve hablando como cualquier persona, una voz pausada, o sea, no proyecta esta imagen de un tipo sanguinario. Y yo creo que con esto la Fiscalía dice, bueno, el Chapo no es lo que vimos en ese video. Bueno, el Chapo es esto. Dicen perro ladrador, poco mordedor. En ese vídeo precisamente no ladra mucho y por lo tanto puede realmente... Bueno, y es impresionante también lo poco, el poco esfuerzo que se hizo en la defensa, ¿no? Es como una especie de sacar la bandera blanca, de reconocer, mira, no podemos hacer nada. ¿Qué pueden hacer? Y que posiblemente estén negociando que no tenga una sentencia tan severa. Sí, pero eso es imposible, ¿no? Bueno. O sea, eso, él yo creo que está resignado, o sea, realista, pues, de que él no puede obtener nada más que la condena más severa, pues, ¿no? Podría hacerlo si decide colaborar. Recordemos que él no es el primer líder de un cartel mexicano de las drogas que es extraditado, sometido a juicio y sentenciado aquí. Hay un caso ya, el de Osiel Cárdenas, quien fuera el anterior líder del cartel de las drogas del Golfo, un cartel que ha venido menos, pero en su tiempo fue uno de los carteles más poderosos. Él, una vez que fue extraditado, sometido a juicio y condenado, accedió a colaborar con las autoridades federales y eso le resultó en una reducción de la condena. Pero ¿puede el Chapo, en términos realistas, aspirar a algo menos que cadena perpetua? Bueno, no, a lo que me refiero es que, digamos, si él ofrece testificar y decir, bueno, yo te voy a ayudar a las autoridades estadounidenses para que conozcas un poco más todo lo que es Pero ya salieron muchas cosas dañinas, por ejemplo, la idea esta de que él sobornó a políticos de muy alto nivel, incluso que llegó hasta Los Pinos, obviamente... Bueno, esto es lo que se ha dicho. Claro, es lo que se ha dicho, pero yo no creo que él vaya a arrojar esa arma así nomás sin tener pruebas. Yo creo que eso es algo muy delicado. Y como dices tú, a lo mejor sí podría usarla como pieza de negociación para lograr una sentencia menos dura. Porque acuérdate una cosa, María, en este momento hay por lo menos 2 gobernadores mexicanos que están siendo pedidos en extradición por el gobierno de México para ser juzgados, entre otros, por cargos relacionados con narcotráfico. Yo no sé hasta qué punto, y me parece que los 2 se encuentran actualmente, no, creo que uno nada más, Eugenio Hernández, ex gobernador de Tamaulipas, se encuentra detenido en Estados Unidos. Y ahí ese tipo de casos son donde este tipo de negociación puede caber. Sí, bueno, un último comentario, que ya tú hiciste alusión a algunas historias, ¿no? Es como este caso, todo lo que ha surgido, demuestra que la realidad muchas veces es más fascinante que la ficción, ¿no? Hay todas estas series, y ninguna es tan interesante como leer lo que ha salido. No tengo duda de que va a salir una película. Oh, seguro. O una serie en Netflix. Bueno, ya hay varias, ¿no? Pero, oigan, quería cambiar de tema, pero una pregunta respecto de lo que decías. ¿Es posible que el Chapo se avenga a negociar y que, particularmente, es el origen de mi pregunta, las autoridades estén dispuestas a negociar con él? ¿No crees más bien que las autoridades ahora mismo lo que buscan es una sentencia ejemplar para demostrar la contundencia de la justicia frente a quien está introduciendo droga en Estados Unidos? Puedo pecar un poco de cínico, pero en este caso no lo creo. O sea, me parece que en este caso la idea de que él pudiera abrirse a una cooperación, no está tan descabellada. Yo creo que esa opción no se le ofrecería a Rafael Caro Quintero si llegara a ser detenido y extraditado a los Estados Unidos. Vamos a cambiar de asunto. En mayo de este año hay elecciones en Europa.
elecciones europeas que tienen que decidir la composición del Parlamento Europeo, y la Comisión Europea está profundamente preocupada por las injerencias externas que se pueden producir a través de las noticias falsas o de los rumores extendidos a través de las redes sociales. Las compañías como Twitter, como Facebook o el buscador Google o Mozilla se han avenido voluntariamente a trabajar con la Unión Europea en lo que se conoce como un código de conducta que ha sido auspiciado por la Comisión para evitar, eliminar cuentas falsas, identificar contenido que busca influir en los votantes con informaciones parciales o falsas y introducir una cierta transparencia, o dicho de otra manera, evitar una injerencia externa. Pero en las últimas horas hemos visto cómo esa exigencia de la Unión Europea se ha incrementado y piden más pasos. ¿Es posible hoy en día, y viendo sobre todo lo que hemos visto, Rubén, pedirle que introduzcan más elementos de control sin que esos elementos de control acaben cruzando líneas de libertad de expresión? Yo creo que va a ser muy difícil, porque una de las quejas que nosotros hemos tenido con frecuencia en nuestro sector, en el sector de comunicación o de la prensa, es que en nuestro caso, Gustavo, y tú lo sabes, todos lo sabemos aquí, nosotros tenemos que someternos a un rigor, sujetarnos a un rigor periodístico antes de reportar algo, antes de publicar algo. Y eso no sucede en las redes sociales. Entonces la pregunta que se me viene a mí es, bueno, ¿de qué manera ellos van a poder establecer controles que les den certeza, no total, pero una certeza confiable, de que lo que está transpirando, lo que se está moviendo en esas redes, no es información falsa? Yo, la verdad, en este momento no se me ocurre pensar de qué manera podrían hacerlo, salvo hacer lo que se hace en muchas salas de redacción. Pero eso yo creo que sería imposible. Yo creo que sí urge, sí urge, porque recordemos que en diciembre, no recuerdo la fecha, pero en diciembre salieron dos informes alarmantes de cómo todas estas redes sociales o cómo hubo toda esta injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos y en las pasadas elecciones legislativas de noviembre. Y era alarmante porque hasta ese momento no se sabía con exactitud cuán enorme había sido esa injerencia a través de cuentas falsas, que ahora vemos que Twitter sí puede hacer algo. De hecho, el presidente Trump se ha quejado de que le han eliminado miles de seguidores que luego se comprobó que eran cuentas falsas, ¿no? Y propagando información falsa con motivaciones políticas. Yo creo que a estas redes sociales, que son negocios después de todo, sí les incumbe mantener cierta credibilidad con los consumidores y los votantes, y yo creo que sí pueden hacer más de lo que han hecho hasta ahora. Pasa que son dos cosas distintas, ¿no? Si me permites, una cosa es tener una red de cuentas, que no sé si les llamarán bots los expertos, que se dedican a vender o traspasar un perfil que teóricamente es cierto, pero en el fondo no lo es y forma parte de una estrategia para replicar información. Claro. Y la otra es sumar seguidores para aparentar que eres un tipo famoso. Pero tienes que verificar la autenticidad de esas cuentas. O sea, tú no puedes, por ejemplo, que una persona ahora mismo pueda crear una identidad falsa y crear otra cuenta para seguir diseminando información falsa. Claro, María, pero eso es un tiro en el pie en las compañías que venden números de seguidores, que muchas de ellas están... Tú dile a Facebook que va a cerrar todas las cuentas que cree que son falsas. No las que reproducen información política que tiene injerencia, sino las que deliberadamente son falsas o están en desuso desde hace tanto tiempo que no tiene ningún sentido. Su número con el que se presenta frente a los inversores o a los accionistas para decirles que son una compañía que son de billones de seguidores, en el fondo no lo es tanto, no tienen tanto éxito. ¿Quién va a hacer eso? Bueno, es que yo creo que si la empresa a largo plazo quiere mantener su credibilidad, yo creo que sí le incumbe limpiar, entre comillas, limpiar casa y asegurar, ¿sabes? Asegurar que la gente confía en que lo que está leyendo en Facebook, lo que está leyendo en Twitter o en Instagram o en cualquiera otra de estas redes sociales es genuina, no es una información manipulada por motivaciones políticas. Alejandro. Mira, hay un estudio que a mí me parece fascinante, ¿no? Que es el más importante que se ha hecho sobre los fake news, ¿no? Que lo hizo MIT. Esto fue un análisis de decenas de miles de historias, millones de tweets
durante 10 años, ¿no? Y la conclusión del estudio es que, bueno, que los rumores, las verdades, las mentiras se riegan mucho más rápido que las noticias verdaderas, ¿no? Ellos dicen que una noticia falsa llega a 1.500 personas 6 veces más rápido que una verdadera, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con los bots, porque otro dato revelador del estudio es que los bots funcionan para las dos partes, para las noticias verdaderas y para... O sea, no hay una diferencia sustancial, pues, ¿no? Entonces, en cierto sentido, estás luchando contra la naturaleza humana, pues, ¿no? Eso no quiere decir que no hay nada que hacer, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay que seguir, o sea, yo creo que este llamado de Bruselas, ¿no? De que hay que buscar mejores maneras de combatir esto, es totalmente acertado, pues, ¿no? Pausa en nuestro club de prensa para regresar. Vamos a hablar de lo que está sucediendo en Guatemala, donde la exfiscal se está presentando a la presidencia, busca ser presidente. Thelma Aldana. Ya volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Recibió elogios por su lucha contra la corrupción en Guatemala y hoy la exfiscal del país, Thelma Aldana, anuncia que aceptaría la proclamación como candidata a la presidencia por el Movimiento Semilla, que trabajaría junto con una organización civil que se llama Plataforma Ciudadana para que en marzo se produzca esa formalización y en las elecciones de junio en Guatemala, Aldana aspire a la presidencia del país. ¿Qué nos dice, Alejandro, la posibilidad, los elogios que levanta, la ilusión que levanta Aldana? Sí, bueno, yo creo que revela de que este tema de corrupción, pues, que trasciende Guatemala, ¿no? Es un mensaje muy atractivo, pues, ¿no? En todos los países, ¿no? O sea, recordemos que América Latina tiene 3 de los países más corruptos del mundo: Venezuela, Haití, Nicaragua, pues, ¿no? Que en los índices están muy abajo, ¿no? Y bueno, también hay que, mira, en este caso se está lanzando a alguien con el mensaje anticorrupción, ¿no? Pero la corrupción también tiene un poderoso efecto, ¿no? en fortaleciendo al populismo, ¿no? A los que están prometiendo soluciones fáciles, ¿no? Cuando tú tienes países donde hay mucha corrupción, el mensaje pues es muy fuerte. Y yo creo que precisamente el mensaje de Aldana resuena en Guatemala en unos momentos en los que estamos viendo que prácticamente a diario salen migrantes de Guatemala que huyen de la violencia, huyen de la corrupción. La gente se siente insegura. El índice de inseguridad ciudadana es uno de los más altos en Centroamérica. La gente no confía en que si va a delatar un crimen, la policía va a hacer algo al respecto, precisamente por la corrupción. Y de ahí vemos este fenómeno de las caravanas que vienen enfilándose hacia Estados Unidos. Tenemos 30 segundos, pero en ese índice de corrupción, de la percepción de corrupción de Transparencia Internacional, México ha caído al lugar 138 de 180, 28 puntos de caída. Así es. Bueno, esta es una noticia que me parece seguramente va a darle más solidez a la política, a una de las políticas del actual gobierno, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, que durante la campaña se enfocó mucho en combatir el tema de corrupción. La corrupción, que sigue siendo una cuestión que preocupa a los ciudadanos de América Latina. No hay más tiempo en este club de prensa de hoy que hemos compartido con Rubén Barrera, con María Peña y con Alejandro Trarre. Gracias a ustedes por la generosidad de su tiempo y por su confianza. Volvemos mañana. Feliz jornada.